El pasillo de piedra, detrás del estudio privado del Alfa, no se había usado en 40 años. Bryce Hayes lo sabía porque lo había encontrado ella misma 3 noches después de la mordida de reclamo, cuando Kaylin le susurró que necesitaba una forma de llegar a ella sin ser visto. El pasadizo corría detrás del muro este del torreón, oculto tras un tapiz de la primera casa lunar, y era tan estrecho que solo una persona podía caminar por él. Se lo había mostrado riendo, diciéndole que sería su camino secreto hasta que el consejo dejara de insistir en que tomara una compañera de alta cuna. Ahora estaba en ese pasillo con la palma de la mano apoyada en la piedra fría, escuchando. A través de la grieta en la pared donde el mortero se había desmoronado, podía ver una rendija de su estudio, el fuego agonizante, el escritorio de roble donde se había sentado en su regazo 100 veces mientras él revisaba pergaminos. Había venido a decirle que estaba embarazada de su hijo. 3 días había esperado en su pequeña habitación, en el extremo del ala de los sirvientes, a que él le enviara un recado. 3 días de náuseas matutinas, manos temblorosas y frases practicadas en susurros. Había ensayado las palabras hasta que sonaron como una canción. Como no llegó ninguna llamada, había recorrido el pasillo oculto ella misma. Y ahora podía oírlo a través de la pared. No estaba solo. Se le cortó la respiración, se apretó más contra la piedra y escuchó una voz que no reconoció, la de una mujer, suave, divertida. El tipo de voz que pertenecía a una mujer noble que nunca había conocido la necesidad. Y la sirvienta, decía la voz, todavía se lo cree, ¿no es así? El corazón de Briseis se detuvo. Hubo una pausa, una larga. Luego Kaylin rió. Reconocería esa risa en cualquier parte. Era la risa de la que se había enamorado durante el Festival de la Cosecha, cuando él había apurado una copa de vino de miel y le había dicho que sus pecas parecían un mapa del cielo de verano. Era el sonido del hombre que había jurado, con los labios apretados contra la marca en su cadera, que ninguna fuerza en el mundo de los vivos los separaría jamás. Él rió, y luego dijo, con una voz perfectamente tranquila, ella creerá cualquier cosa que le diga. Ese siempre fue el punto. Las rodillas de Briseis casi cedieron. Se tapó la boca con la mano para detener el sonido que intentaba escapar. Su otra mano voló a su vientre, donde la pequeña vida en su interior había estado quieta desde el amanecer. La marca en su cadera derecha, la marca de reclamo que él le había dado en la noche de la primera helada, ardió con un calor que no era de consuelo. Era el dolor abrasador de una promesa que se deshacía. ¿Estás seguro de que no causará problemas?, dijo la mujer. No tiene familia, ni casa, ni nadie que hable por ella. Mañana se anuncia la unión. Después de eso puede llorar en el rincón del reino que elija. No es nada. ¿Y la mordida? Una marca en la piel de una sirvienta. El consejo fingirá que no la vio. Para cuando alguien pregunte, ya te habré dado 3 herederos y el asunto será tan viejo como la nieve del invierno. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Briseis antes de que supiera que estaba llorando. Se mordió con fuerza el borde del pulgar para no hacer ruido. El niño en su interior dio una pequeña patada como si quisiera que corriera. A través de la grieta en la pared, vio a la mujer aparecer. Cabello pálido trenzado con hilo de plata, un vestido del color de la sangre fresca, un perfil que había visto a distancia en el gran patio solo una vez, cuando los señores de las tierras altas habían venido a pagar sus tributos. Lady Saravin de los Picos de Sable, la heredera del norte que el consejo había estado presionando a Kaylin para que aceptara durante 3 años. La mujer se acercó a Kaylin y apoyó una mano delgada en su mejilla. Briseis solo podía ver la parte de atrás de su cabeza, el cabello oscuro rizado contra el cuello que ella misma había remendado con sus propios dedos la semana anterior. Lo vio inclinarse hacia el toque de la mujer. Lo vio girar la cabeza y presionar su boca en el interior de la muñeca de ella, en un gesto que había sido, hasta ese momento, algo que él solo había hecho por Briseis. Un sonido subió por su garganta. Se lo tragó. Se alejó de la pared y el pasillo detrás de ella pareció estirarse e inclinarse. Y por un largo momento pensó que iba a desmayarse. No se desmayaría. No gritaría.
No le daría el placer de oír a la sirvienta llorar detrás de la pared. Briseis se dio la vuelta y regresó por donde había venido. Sus pies conocían el camino, incluso cuando sus ojos no podían ver a través de las lágrimas. Llegó al panel con bisagras detrás del tapiz, se deslizó a través de él y dejó que la pesada tela volviera a su lugar. El camino secreto que había pertenecido a los dos había desaparecido. Fue al huerto de la cocina, donde el viejo romero crecía salvaje contra la pared. Se arrodilló en la tierra y apoyó la frente en el suelo frío, y se permitió llorar solo el tiempo que le tomó contar hasta 100. Cuando llegó a 100, se puso de pie, se secó la cara, caminó a su habitación y empacó todo lo que poseía en un solo saco de lino. Un vestido de repuesto, un peine de madera que había sido de su madre, una pequeña caja de hierro con hierbas curativas. También guardó 3 monedas de plata que había estado escondiendo durante un año. Tomó la piedra de río plana que Kaylin le había dado la noche que le dijo que era su compañera predestinada. La sostuvo en su palma durante una larga respiración y luego la dejó suavemente en su estrecha cama. No cargaría con sus mentiras ni un paso más. No miró atrás. Salió por la puerta de la cocina, pasó junto al perro dormido, junto al mozo de cuadra que estaba demasiado somnoliento para levantar la cabeza. Pasó el muro exterior y se adentró en los campos negros más allá. El cielo estaba cargado de nubes. Los primeros copos de una nieve tardía comenzaban a caer. No vio la silueta en lo alto de la torre sobre el torreón. No vio la figura en la ventana de la torre cuya mano estaba apoyada en el cristal. No oyó el sonido que provino de esa torre un largo momento después de que ella se perdiera de vista, porque el viento se lo llevó en la dirección equivocada. No fue un aullido, fue una sola palabra pronunciada por una voz que se quebró en la sílaba del medio. Una voz que no se parecía en nada a la que había oído a través de la pared. Para cuando el alba rompió sobre los picos de sable, Braceys se había ido, y el hombre que había dejado atrás no se había movido de la ventana de su torre, y sus manos estaban apretadas contra el cristal, y no se había reído de nada en 3 días. El pueblo de Myrden se asentaba en el fondo de un valle donde se encontraban 2 ríos, y ninguno recordaba cuál había llegado primero. Braceys llevaba allí toda una estación cuando el endrino comenzó a florecer. Había llegado en la última semana del duro invierno, saliendo de una tormenta de nieve con el vientre ya abultado y los labios agrietados por el frío. La viuda del molinero, una mujer robusta llamada Oksana, que tenía 3 perros y les hablaba con más amabilidad que a la mayoría de la gente, le echó un vistazo y la hizo entrar sin hacer una sola pregunta. La viuda le había dado caldo caliente y una cama de paja limpia. También le dio una manta de lana que olía a cedro, y solo le había dicho: «Me dirás lo que quieras que sepa cuando quieras decirlo. El resto no lo necesito». Braceys había llorado sobre el caldo y no le había dicho nada. En los días que siguieron, se hizo llamar Ilva. Le dijo al pueblo que su esposo había muerto de fiebre pulmonar y que no le quedaba familia en el sur. Y los aldeanos le creyeron porque la gente en Myrden creía lo que se les decía a menos que tuvieran una razón para no hacerlo. En un mes, se convirtió en la persona a la que el pueblo llamaba cuando un niño no podía dejar de toser, o una oveja no paría a su cordero, o la herida de un anciano comenzaba a oler a podrido. Su abuela había sido la sanadora del pueblo donde Braceys había nacido. Y Braceys había aprendido a su lado qué flores abrían el pecho y qué raíces detenían una herida sangrante. Había llevado este conocimiento consigo al torreón cuando tenía 15 años. Y había sido la razón por la que había llamado la atención de Kaylin la mañana en que le vendó un corte en la mano que se había hecho entrenando con su capitán. No se permitía pensar en esa mañana. En cambio, pensaba en el niño, cuyas patadas se habían vuelto más fuertes a medida que la nieve se derretía. Pensaba en el pueblo, que había decidido que le agradaba. Pensaba en la tetera sobre el fuego y los manojos de menta silvestre que colgaban de las vigas. No pensaba en la marca de su cadera. La examinaba cada noche porque no podía evitarlo, pero no pensaba en ella. La marca debería haberse desvanecido. Todos los textos de sanación que había leído, todos los cuentos de viejas, cada hilo de tradición transmitido en las aldeas de la gente lobo del sur, todos coincidían.
Una mordida de reclamo rota por el rechazo desaparecería en un solo ciclo lunar. La piel se alisaría. Las marcas de los dientes se encogerían. El lugar donde había vivido el vínculo se convertiría de nuevo en carne ordinaria. La marca de Bryce 6 no se había desvanecido. Si acaso, se había oscurecido. El contorno de sus dientes, que había sido una media luna pálida cuando huyó del torreón, era ahora de un color óxido profundo, como sangre seca impresa en su piel. Se calentaba cuando el viento soplaba del sur. La despertaba por la noche con un pulso que coincidía con el latido de su propio corazón. Y a veces, cuando yacía muy quieta con la mano sobre ella, juraría que sentía algo presionando desde el otro lado de su piel. Un calor que no era el suyo. Una búsqueda. Un duelo. Así no funcionaba el rechazo. No se permitía intentar entenderlo, porque entenderlo sería tener esperanza. Y la esperanza era un cuchillo que no podía permitirse llevar. Una tarde, en la primera semana de la floración del endrino, soñó con él. Había soñado con él todas las noches desde que se fue, pero este sueño era diferente. En este sueño, él estaba de rodillas en la nieve y llamaba un nombre que no era el de ella. Y su voz estaba quebrada y en carne viva, como si lo hubiera estado llamando durante mucho tiempo. Sus manos estaban ensangrentadas. Su cabello se había vuelto más largo y salvaje. La miró a través del espacio entre los mundos, y sus ojos no eran el oro plano que había visto por última vez a través de la pared del estudio. Eran el oro ardiente que recordaba de las noches de verano en el huerto de manzanos. El nombre que llamaba en el sueño era su propio nombre, su verdadero nombre. No Ilva. Se despertó con un jadeo y la mano presionada sobre la marca. Su corazón latía tan fuerte que pensó que el niño podría sentirlo. La habitación estaba fría. El fuego se había consumido. Se quedó quieta y esperó a que el sueño se desvaneciera como siempre lo hacían los sueños. No se desvaneció. Se instaló en su pecho como una piedra que también era un latido. Y por primera vez se permitió pensar el pensamiento prohibido. ¿Y si el vínculo no se hubiera roto en absoluto? Apartó el pensamiento. Se levantó. Se lavó la cara. Avivó el fuego. La hija mayor de Oksana, una niña tranquila de 7 años llamada Temi, vino a buscarla a media mañana. La esposa del herrero había comenzado sus dolores de parto antes de tiempo. Bryce 6 pasó la mayor parte del día ayudando a nacer a un bebé que venía de nalgas y luego cosiendo a la madre. Y cuando regresó por el pasto al atardecer, sus manos olían a jabón de lavanda y le dolían los hombros. El sol estaba bajo. El endrino era blanco contra el seto. Dejó de caminar. No sabía por qué se detuvo. Algo en ella, algo más antiguo que el pensamiento, se había quedado muy quieto. Sintió un frío en la nuca. La marca en su cadera ardía. Giró la cabeza lentamente y miró hacia la línea de árboles. Los árboles al borde del pasto eran viejos, más viejos que el pueblo mismo, y las sombras entre ellos eran profundas. Por un largo momento no vio nada. Solo la oscuridad verde entre los troncos. Solo el viento moviéndose entre las hojas nuevas. Entonces el viento cambió, y de las sombras bajo el árbol más viejo, un par de ojos se abrieron. No eran ojos de animal, no eran ojos humanos, eran dorados, un oro que ella conocía, y la miraban directamente y no apartaron la vista. El niño en su vientre pateó una vez, con fuerza, y Briseis, sola en el pasto, con el cabello aún húmedo por el largo parto y las manos oliendo a lavanda, comprendió con una certeza que la vació por dentro que la habían encontrado. No corrió. Su abuela le había enseñado hace mucho tiempo que cuando un lobo te observa desde los árboles, no corres, porque correr le enseña al lobo que eres una presa. Caminas. Caminas con la espalda recta y la respiración constante. Y no miras por encima del hombro, y no dejas que el lobo vea tu mano temblar. Así que Briseis caminó por la ladera hasta su cabaña, abrió la puerta, la cerró detrás de ella, puso el cerrojo y luego se sentó en las losas con la espalda contra la puerta. Puso las manos en su vientre y respiró, contando cada inhalación y cada exhalación, hasta que los latidos en su pecho se convirtieron en algo con lo que podía vivir.
Cuando finalmente se levantó y cruzó hacia la ventana, la línea de árboles estaba vacía. Se dijo a sí misma que lo había imaginado. Un truco de la luz, un ciervo, una sombra. Se dijo esto mientras servía agua y preparaba un té que no podía beber. Se dijo esto mientras revisaba el cerrojo de la puerta por tercera vez. Se dijo esto hasta el momento en que el hijo de Oksana, un niño de 10 años de mejillas redondas llamado Pell, llegó golpeando su puerta con un mensaje. Había un extraño en la taberna que quería ver a la sanadora. Briseis se quedó muy quieta. ¿Qué clase de extraño?, dijo Uguaya. Un viajero, de la carretera del norte. Tiene un caballo cojo y necesita un emplasto, y mi madre dice que debería buscarte porque ofreció una moneda de plata entera. Un viajero de la carretera del norte, desde la dirección del Torreón. Asintió y le dijo al niño que iría. Tomó su bolsa de sanación de su gancho. Se metió el pelo bajo el chal. La taberna se llamaba Los Dos Ríos, y siempre olía a turba y lana mojada. A esa hora estaba casi vacía. Oksana estaba detrás del mostrador, con los brazos cruzados y sus ojos agudos midiendo la situación. El viajero estaba en la mesa de la esquina con la espalda contra la pared. Su caballo, una yegua gris con un menudillo hinchado, estaba atado a la barandilla de afuera. El viajero no era lo que ella esperaba. Era viejo, viejo como los hombres que han vivido más inviernos de los que pidieron. Su cabello era blanco. Su barba era blanca. Sus manos, cuando las levantó para quitarse la capucha, estaban nudosas con los pesados nudillos de un hombre que había pasado su vida empuñando una espada. Y sus ojos, cuando encontraron a Briseis, eran de un gris pálido y claro que no coincidía con lo que ella esperaba. Había estado esperando oro. Se permitió respirar. La viuda del molinero me dice que tienes un emplasto para una articulación inflamada, dijo el anciano. Su voz era áspera pero suave. Mi yegua pisó mal al cruzar el vado. Si puedes aliviarla antes de la mañana, te lo agradeceré con una moneda de plata. No necesito la historia, dijo Briseis. Déjame ver la pata. Salió con él y se arrodilló junto a la yegua, pasando las manos por el menudillo hinchado. El caballo estaba bastante bien. Él asintió en agradecimiento y le dio una moneda de plata antes de que ella hubiera hecho nada, lo que la hizo mirarlo por segunda vez. ¿A dónde viaja?, preguntó ella. Al sur, lejos de las tierras altas. Ya no me queda nada allí. Las tierras altas, repitió ella, los picos de sable. Él observó su rostro mientras lo decía, como un hombre al que le habían dicho exactamente qué buscar y estaba revisando su lista. Las cosas no van bien por allí, desde hace mucho tiempo. No sigo las noticias de los señores de las tierras altas. No hay razón para que lo hagas. Acarició el cuello de su yegua. Pero dicen que el alfa se ha vuelto extraño. Dicen que no ha dormido desde la primera helada. Dicen que derribó el ala este de su propio torreón con sus manos porque una sirvienta había reído allí una vez, y no podía soportar el silencio donde solía estar su risa. A Briseis se le cortó la respiración. Historias extrañas, dijo. Historias más extrañas que esa. Dicen que ha enviado jinetes a cada pueblo en 4 reinos, y cada jinete lleva el dibujo del rostro de una mujer, y cada jinete tiene órdenes de traer noticias de ella, y de no tocarla, porque el alfa ha jurado que cualquier hombre que le ponga un dedo encima será despedazado por su propia mano. El anciano mantuvo su voz suave. Dicen que la mujer tiene una pequeña cicatriz en forma de media luna en su sien izquierda. Dicen que tararea cuando trabaja. Dicen que tiene la costumbre de presionar su mano en su cadera derecha cuando piensa, como si algo allí la molestara. La mano de Briseis estaba en su cadera derecha. No se había dado cuenta. La bajó lentamente. Y dicen, continuó el anciano, que el alfa la llama por un nombre que nadie en el torreón ha oído jamás. La llama pequeña estrella. Y cuando no puede dormir, que es todas las noches, se para en la ventana de la torre y dice el nombre en voz alta a la oscuridad, porque el lobo en él cree que si lo dice suficientes veces, ella lo oirá donde quiera que esté. El silencio en el patio de la taberna era inmenso. Briseis no podía sentir sus propios dedos.
¿Quién es usted?, dijo, y su voz no sonó como la suya. Mi nombre es Basil. Juré lealtad al padre del Alfa antes de que el Alfa naciera. He servido a los picos de sable durante 51 años. Él no se movió, no intentó alcanzarla. No estoy aquí para llevarte de vuelta, niña. Él no sabe que te he encontrado. No sabe que estaba buscando. Vine solo, y vine porque tenía que decirte algo que él nunca podrá decirte por sí mismo. Y tenía que decírtelo antes de que alguien peor que yo te encontrara primero. ¿Qué cosa?, susurró ella. Basil abrió la boca para responder, y desde el camino detrás de la taberna, en dirección al bosque, la yegua levantó la cabeza, aplanó las orejas y puso los ojos en blanco. Y un sonado se elevó de los árboles que no era el sonido de ningún animal que Briseis hubiera oído en este valle. Era el sonido de algo grande corriendo. Algo grande corriendo muy rápido. La mano de Basil fue a su cinturón. «Me siguieron», dijo, y toda la suavidad había desaparecido de su voz. «Oh, niña, perdóname, me siguieron». Basil se movió más rápido de lo que un anciano debería poder moverse. Tenía a Briseis por el codo antes de que ella entendiera completamente lo que estaba sucediendo. La guió a través de la puerta de la taberna y hacia la pequeña habitación trasera, donde la viuda guardaba sus buenos barriles. Cerró la puerta. Corrió el cerrojo. «Siéntate», dijo él. «¿Quién te siguió?» «Siéntate, niña, por favor. Tenemos un poco de tiempo, y usaré el que tengo para decirte lo que debes saber». Ella no se sentó. Se quedó de pie con una mano apoyada en el barril más cercano y la otra en su vientre. «Dímelo ahora», dijo ella. «El sonido en los árboles es una manada de 6», dijo Basil. «No son lobos de los picos de sable. Son cazadores de una casa que ha estado pagando muy buen dinero por noticias de una sirvienta desaparecida. Y fui seguido desde las tierras altas por un hombre al que debería haber matado hace 2 noches. Pensé que lo había perdido en el camino del sur. Me equivoqué. ¿Por qué me buscan? Porque Lady Sarabin no puede permitirse que estés viva». El nombre golpeó a Briseis como agua fría. Se sentó en el taburete bajo junto al barril sin querer. Basil se arrodilló frente a ella. Lentamente. «Escúchame», dijo él. «Solo puedo contarlo una vez, y necesito que lo creas a la primera. La noche que dejaste el torreón, oíste al Alfa decir unas palabras en su estudio. Lo oíste reír, lo oíste hablar de ti como si no fueras nada». Ella asintió. Ese no era él. Ella lo miró fijamente. «Quiero decir que el hombre que oíste hablar llevaba la piel del Alfa, pero su mente no era la suya, y te diré lo que le hicieron. Y cuando termine, sabrás por qué no ha dormido desde la primera helada». «Habla claro», susurró ella. La madre de Lady Sarabin era una bruja de los picos de sable antes de casarse con la nobleza del norte. No una sanadora como tú o tu abuela. Un arte diferente, un arte más antiguo. Los pálidos ojos de Basil no se apartaron de los de ella. «La noche antes de que subieras por ese pasillo oculto, Lady Sarabin se sentó frente al Alfa en su estudio y le sirvió una copa de vino, y colocó un pequeño alfiler de plata en el borde de la copa. Un alfiler que había estado en su familia durante 6 generaciones. Y pronunció una palabra sobre él que nadie vivo fuera de su linaje recuerda cómo decir. Cuando el Alfa bebió, el alfiler le quitó algo. No su vida, no su fuerza, su voz». Los labios de Briseis se entreabrieron. «Le quitó la voz durante una noche y un día completos», continuó Basil, «y mientras su voz le pertenecía a ella, la usó como una capa. Se paró en su estudio con una forma que se parecía a él para cualquier ojo que mirara demasiado rápido. Habló con su propio reflejo en el gran espejo junto al fuego, interpretando ambos papeles, y lo hizo lo suficientemente alto, y durante el tiempo suficiente, y con suficientes de sus hábitos de habla, para que cualquiera que estuviera detrás de la pared en el pasaje oculto oyera la voz del Alfa diciendo palabras que el Alfa nunca había dicho. Briseis emitió un sonido. No sabía qué sonido. Ella sabía que estabas escuchando, niña. Sabía sobre el pasaje. Una de sus mujeres te vio deslizarte detrás de los tapices 6 semanas antes, y había estado planeando esto desde ese día.
Quería que escucharas lo peor que una mujer puede oír en la voz del hombre que ama. Porque sabía, como todos los que servimos al antiguo Alfa, que un verdadero vínculo de compañeros no puede ser roto por ninguna ley ni ningún consejo. Solo puede ser roto por la propia compañera verdadera, por un acto de su propia voluntad, por la creencia de que ha sido desechada. No, susurró Briseis. Él despertó en su cama una hora después de que te fueras. Su voz le fue de vuelta, y su mente, y se levantó y te llamó. Y cuando no estabas allí, fue a tu habitación, y encontró la piedra de río plana en tu almohada. Ha guardado esa piedra en su bolsillo cada hora desde entonces. No ha dormido más de una hora seguida. No ha enviado jinetes con órdenes de hacerte daño. Lo juro por mi propia sangre jurada. Ha enviado jinetes con órdenes de encontrarte. Y los ha enviado en silencio porque sabía que Lady Sarabin enviaría a sus propios cazadores en el momento en que se diera cuenta de que todavía estabas viva. Aún viva. Ella creía que no sobrevivirías al invierno. Una mujer sola con un niño en camino, caminando hacia el sur a través de una ventisca. No contaba con Oksana y sus perros y este valle. Cuando el mes pasado le llegó la noticia de que una nueva sanadora había aparecido en Mirden con una cicatriz en forma de media luna en su sien izquierda, envió cazadores. Los que corren hacia esta taberna ahora. Basil sacó una daga corta de su capa. Vine a advertirte. Llegué demasiado lento. Perdóname. Briseis no estaba escuchando la última parte. Todo su ser se había detenido en torno a un hecho. El hombre que amaba no se había reído de sus lágrimas. El hombre que amaba había estado durmiendo en una silla en su estudio con un alfiler de plata drenándole la voz, mientras una bruja con un vestido rojo sangre pretendía ser él detrás de una pared. La marca en su cadera había estado ardiendo todo este tiempo porque el vínculo había estado clamando por ella. Sus manos comenzaron a temblar, luego sus hombros, luego todo su cuerpo, hasta que lloraba tan fuerte que no podía respirar. Y Basil se arrodilló frente a ella sin tocarla, y solo dijo muy suavemente, lo sé, niña, lo sé. Algo golpeó la pared trasera de la taberna. Luego algo se estrelló contra la puerta principal. La voz de Oksana se alzó en un grito de pura indignación. Se oyó el sonido de madera astillándose. Un perro gruñendo. Un hombre maldiciendo con un duro acento norteño. Y debajo de todo, el pesado paso acolchado de una criatura moviéndose a cuatro patas dentro de la sala principal de la taberna. Basil se puso de pie. Ya no parecía viejo. «Quédate aquí», dijo, «detrás de los barriles. No salgas si me oyes gritar. No salgas si me oyes callar. No salgas por ninguna voz que no conozcas». Abrió la puerta y entró en la sala de la taberna. Y cerró la puerta detrás de él. Y Briseis, agachada detrás del barril más alto con la mano apretada contra la marca, que ya no era una herida de vergüenza, sino la prueba viviente de que había sido amada todo el tiempo, oyó el primer cuerpo caer al suelo de la taberna. La pelea no fue larga. Briseis se agachó detrás del barril alto, con las manos sobre la boca, y escuchó una habitación que no podía ver. Oyó la voz de Basil, baja y cortante, dando una orden. Oyó la voz de Oksana, que debería haber estado asustada y en cambio estaba furiosa. Oyó el gruñido de un lobo, y luego un segundo, y luego un tercero. Oyó el sonido húmedo y duro de un cuerpo cayendo. Oyó a Basil gruñir, el sonido de un hombre recibiendo un golpe en las costillas. Entonces la puerta de la habitación trasera estalló hacia adentro. Un hombre estaba en el umbral. No era uno de los lobos de Basil. Era alto, con un abrigo de cuero oscuro, y su cabello era del color del óxido húmedo, y sus ojos eran del frío verde pálido de alguien nacido mucho más al norte de donde se suponía que nacían los norteños. Tenía sangre en la barbilla. Sostenía una daga corta y curva, y su otra mano estaba vacía. Y estaba sonriendo. «La viuda del molinero es más dura de lo que parece», dijo, en un acento que Briseis solo había oído una vez antes, «y el viejo es más lento de lo que era». Briseis no se movió. No podía. La cosa en el umbral la vio. Su sonrisa se ensanchó. «Sal, pequeña estrella», dijo, y sintió que el nombre aterrizaba como una bofetada,
porque era el nombre que solo Kaylin había usado para ella. Y este hombre no tenía derecho a él. Tengo un largo viaje de regreso a los picos y preferiría no tener que arrastrarte. Dio un paso hacia la habitación. Briseis no salió. Algo estaba sucediendo en su pecho. No era miedo, esto era diferente. Una quietud que comenzaba bajo su esternón y se extendía hacia afuera, por sus brazos y por la nuca, y era cálida. El calor de sentarse demasiado cerca de un fuego. El calor de poner la mano en una tetera que está a punto de silbar. El calor de algo que había estado durmiendo dentro de ella durante mucho tiempo y que acababa de abrir un ojo. Había sentido esto antes. Lo había sentido cuando tenía 8 años. El día en que su abuela le puso una mano en la frente en la penumbra de la cabaña de su infancia. Y dijo con la voz particular que usaba cuando nombraba algo que necesitaba ser nombrado. Eres como yo, niña. Eres más que como yo. Pero me vas a prometer ahora mismo que nunca se lo mostrarás a nadie. Vivirás más si nunca lo muestras. Briseis lo había prometido. Había mantenido esa promesa durante 20 años. El hombre en el umbral dio un segundo paso hacia ella. Briseis se levantó, salió de detrás del barril y se enfrentó al hombre con su daga curva. Sintió el calor en su pecho subir a su garganta y bajar a sus manos, a sus pies y a su vientre, donde el niño escuchaba. Y abrió la boca, no para hablar, sino porque la cosa dentro de ella necesitaba una salida. Lo que salió de su boca no fue un sonido, fue un silencio. Todos los sonidos de la habitación se desvanecieron. El crepitar del fuego de la taberna, la respiración del hombre de la daga, el viento en el techo de paja, su propio latido. Todo se silenció y el silencio no fue una ausencia, fue una presencia. Fue el silencio que su abuela había creado en la penumbra de la cabaña el día que enderezó el brazo roto de un niño sin tocarlo. El hombre en el umbral abrió la boca. No salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron de par en par. Levantó su mano libre hacia su garganta. Lo intentó de nuevo y de nuevo no salió nada. Y luego intentó dar un paso adelante y su pie no supo dónde estaba el suelo. Se tambaleó. Su daga se le escapó de los dedos y golpeó las losas. Cayó de rodillas. No estaba inconsciente. Simplemente estaba detenido. Briseis bajó las manos. El silencio se levantó. El sonido volvió a inundar la habitación. Se miró sus propias manos. Su abuela nunca le había enseñado esto. Su abuela le había enseñado las cosas pequeñas, las cosas útiles. Su abuela nunca le había enseñado cómo quitarle la voz y la voluntad a un hombre adulto y sentarlo en el suelo como si fuera una lámpara que se ha llevado a una habitación silenciosa. A través de la puerta abierta, podía ver la sala principal de la taberna. Oksana estaba en el suelo, sujetándose las costillas, viva. 3 lobos oscuros yacían muertos entre las mesas. Un cuarto intentaba levantarse y fallaba. Basil estaba de rodillas con el costado empapado en rojo y su daga todavía en la mano, mirando a Briseis, sus pálidos ojos más abiertos de lo que nunca había visto los ojos de un hombre. «Niña», susurró. El niño en su vientre dio una pequeña patada. Y entonces, desde algún lugar más allá de la taberna, desde más lejos de lo que podría haber imaginado que algo pudiera oírse, un aullido se elevó en la noche. No era un aullido de cazador. Era el sonido de un lobo que acababa de encontrar lo que había estado buscando durante la larga y fría estación. Era el sonido de un lobo que todavía estaba a 1 hora de distancia. Era el sonido de un lobo que no iba a dejar de venir. Briseis cruzó la habitación hacia Basil. Se arrodilló a su lado. Presionó sus manos en su costado y sintió el calor moverse a través de ella hacia él. Su sangrado disminuyó. Su respiración se calmó. «Él viene», susurró Basil. Lo oí. «Niña». Basil le agarró la muñeca con una fuerza sorprendentemente fuerte. «Cuando llegue, sea cual sea la forma en que esté, sea cual sea el aspecto de sus ojos, lo reconocerás. Confía en lo que sabes, no confíes en lo que ves». «¿Por qué no confiaría en lo que veo?» «Porque ha estado demasiado tiempo sin dormir y demasiado tiempo sin ti. Y la cosa que entre por esa puerta no se parecerá al hombre que se sentó contigo en un huerto de manzanos. Tendrás que mirar más allá de la forma». Ella asintió.
Afuera, el primer sonido de cascos en el camino del norte llegó a la taberna. No un caballo, muchos. Pasaron 37 minutos. Briseis contó porque no había nada más que hacer con sus manos. Había terminado con las costillas de Basil. Había revisado a Oksana, que estaba magullada y furiosa, y se negaba a acostarse. Había arrastrado al hombre de pelo rojizo y al único lobo superviviente al sótano, y había cerrado la puerta con cerrojo. A los 37 minutos, los cascos llegaron al borde del pueblo. A los 38 se detuvieron en la puerta de la taberna. A los 39, algo desmontó. El sonido que hizo al tocar el suelo fue más pesado que el de un hombre con botas. 4 patas. A los 40, la puerta de la taberna se abrió de golpe. El lobo que entró en los 2 ríos era del tamaño de un lobo grande, pero no se movía como se mueve un lobo. Se movía como se mueve un hombre que ha sido forzado a adoptar la forma de un lobo y no puede recordar cómo volver a cambiar. Cada pata se posaba con la vacilación de una criatura que piensa en la pata antes de usarla. Su pelaje era negro y enmarañado. Sus costillas se veían bajo el pelo. Sus ojos eran dorados, un oro opaco y cansado que había estado ardiendo en los bordes durante tanto tiempo que no quedaba nada en el centro. Basil dejó escapar un suave sonido de dolor. El lobo cruzó la sala de la taberna y se detuvo a 4 pasos del taburete de Briseis. No se acercó más. Se sentó. Bajó su gran cabeza hasta que su hocico casi tocó el suelo y esperó. Briseis no se movió. Miró a la criatura frente a ella. Miró más allá de él, a través de él, dentro de él. Buscó al hombre que había presionado sus labios contra la piedra de Río Plana antes de dársela. Buscó al hombre que la había llamado pequeña estrella. Lo encontró. Estaba allí, en algún lugar bajo todos esos escombros, esperando que ella lo viera. Ella lo vio. «Kaylin», dijo ella. Todo el cuerpo del lobo se estremeció. El cambio cuando llegó no fue elegante. Fue el cambio de un lobo que había estado en forma de lobo demasiado tiempo y había olvidado cómo dejarla. Los huesos crujieron, los músculos se desgarraron y se volvieron a unir. Hizo un sonido que fue casi un sollozo. Cuando terminó, Kaylin estaba arrodillado en las losas de los 2 ríos, solo con su propia piel, y la miraba, y sus ojos eran finalmente los ojos que ella recordaba. No dijo su nombre. La miró como si decir su nombre pudiera romperla. Basil se levantó con un gemido, se quitó la capa y la puso sobre los hombros de Kaylin sin decir una palabra. Luego fue a la cocina y cerró la puerta, y Oksana fue con él. Briseis no se levantó de su taburete. «Tú estabas allí», dijo ella, «en el estudio. Era tu piel, pero no era tu voz. No era yo. Te oí reír. No lo hiciste. Kaylin». Su voz se quebró. «Te oí. Estuve detrás de la pared durante media hora y te oí. Sé lo que oíste». Su propia voz era áspera, la voz de un hombre que había estado gritando al viento durante mucho tiempo. «He oído cada palabra de nuevo cada noche desde entonces, porque mi lobo no me deja olvidarlo. Y te diré ahora, pequeña estrella, que me cortaría mi propia lengua antes de decirte esas palabras a ti, o sobre ti, o donde pudieras oírlas». Las lágrimas se deslizaban por su rostro. El alfiler de plata. Él rió. Fue un sonido roto. «Sí, me desperté en una silla en la que no recuerdo haberme sentado y mi boca sabía a hierro. Y había una mujer dormida en el sofá al otro lado de la habitación que no tenía nada que hacer en mi estudio a esa hora. Fui a tu habitación. Encontré la piedra. La he llevado todos los días desde entonces». Metió la mano en la capa que Basil le había dado. Sacó una piedra de río gris y plana, suave como un suspiro contenido, y la dejó en las losas entre ellos. Ella miró la piedra. Todo su dolor se abrió en su pecho. «Pensé que te habías reído de mí», susurró. «Lo sé. Pensé que había sido una tonta por cada palabra amable que había creído. Lo sé. Pensé que nuestro hijo iba a crecer con una madre que tendría que mentir sobre su padre». Kaylin se quedó absolutamente quieto. «Nuestro hijo», dijo. Ella no había querido decirlo así. Había querido decirlo con ternura,
a la luz del fuego. En cambio, se lo dijo a un hombre arrodillado con una capa prestada en una taberna de campo. Y cuando oyó su propia voz decir las palabras, comenzó a llorar de verdad. Kaylin se movió. No la apresuró. Cruzó el espacio entre ellos de rodillas, lentamente, y se detuvo a sus pies, y no la tocó. Apoyó la frente en su rodilla. Envolvió un brazo alrededor de su pantorrilla. Eso fue todo. Simplemente apoyó la cabeza en su rodilla y respiró. Ella le puso la mano en el pelo. Era la primera vez que lo tocaba desde que se fue. Él hizo un sonido. Ella hizo un sonido. Te amo, dijo ella en la parte superior de su cabeza, porque nunca se lo había dicho en voz alta, ni una sola vez. Te amo, Kaylin. Intenté dejar de hacerlo y no pude. Pequeña estrella. Dilo. Te amo. Te he amado desde la mañana en que me vendaste la mano y me regañaste por entrenar sin mis guardas. Te amé a través del sueño drogado y la voz rota y cada hora de creer que estabas muerta en una zanja en algún lugar por mi culpa. Te amo ahora. Te amaré con lo que quede de mí. Y no es mucho, pero cada pedazo de lo que queda es tuyo. Ella se deslizó del taburete al suelo con él. Se abrazaron. Se abrazaron como los supervivientes de un naufragio se abrazan en una playa. Él puso su mano en su vientre. El niño se movió contra su palma. Él hizo un sonido que no era del todo humano y presionó su boca en la curva de su estómago a través del lino de su vestido, y ella sintió sus lágrimas en su piel a través de la tela. Finalmente, Basil apareció en la puerta de la cocina y se aclaró la garganta. Kaylin levantó la cabeza. ¿Qué? Dijo. Un jinete llegó detrás de usted, mi alfa, desde el sur. Traía una noticia que debe tener antes de que termine la hora. ¿Qué noticia? Lady Seravin ha tomado el torreón hace 3 días. Se ha sentado en su alto asiento y lo ha declarado muerto por locura. Tiene al consejo encadenado. Tiene a la casa encadenada. Ha enviado un mensaje de que cualquier lobo que todavía responda a su nombre colgará antes de la próxima luna. Bryce sintió a Kaylin ponerse rígido contra ella. Hay más, mi alfa. Dilo. Tiene a tu hermana. Kaylin no se movió. No habló. El sonido que subió por su garganta fue bajo y terrible, y no el sonido de un hombre. Todavía no. Pero cerca. Volvió su rostro hacia el hombro de Bryce y la abrazó. Y dijo en la curva de su cuello, con una voz que se había vuelto silenciosa, fría y segura. Entonces cabalgamos esta noche. Dejaron los 2 ríos antes de la salida de la luna. Oksana estaba en la puerta de la taberna con los brazos cruzados sobre sus costillas magulladas y sus 3 perros pegados a sus piernas. Se había negado a irse. Había rechazado una bolsa de plata. Este es mi pueblo, había dicho. Los caminos han estado mal antes. Trae a la sanadora de vuelta cuando los caminos vuelvan a ser suyos. Y le había puesto en la palma de la mano a Bryce un pequeño paquete envuelto del buen té, el que guardaba para el duelo. Y le había besado la frente una vez, con fuerza, y había cerrado la puerta de la taberna. Bryce lloró durante la primera milla, lloró por Oksana y por la pequeña Tammy y por la bondad silenciosa que dejaba atrás. Lloró apoyada en el pecho de Kaylin, en la grupa de un caballo gris con la capa de él envuelta alrededor de ambos. Lloró hasta que el propio llanto comenzó a sentirse como un descanso, y luego durmió. Y mientras dormía, Kaylin solo la abrazaba. Se despertó cerca del amanecer con el olor a humo de leña. Se habían detenido en un claro junto a un arroyo medio congelado. Basil estaba inclinado sobre un pequeño fuego. Kaylin había desmontado y estaba de espaldas a ella, mirando el agua. Ella se deslizó del caballo y fue hacia él. «Necesito decirte algo», dijo él, «antes de que lleguemos a los picos. Dime, el nombre de mi hermana es Nerina». Dijo el nombre como si el nombre mismo fuera una herida. Tiene 11 años. No ha estado bien desde que nuestra madre murió el verano pasado. Tiene un pulmón malo y se cansa fácilmente. Y es la única persona en el mundo, además de ti, que me ha llamado idiota y lo ha dicho con amabilidad. Seravin la ha tenido durante 3 días, y Seravin no entiende cómo funciona un pulmón malo. Te lo digo ahora porque no quiero que mañana te enteres en el torreón de que hay una niña de 11 años en una celda en algún lugar
y que esa sea la primera vez que oyes hablar de ella. Briseis le puso la mano en la espalda, plana entre sus omóplatos. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por decírmelo antes en lugar de dejar que me enterara. Él se giró entonces. Sus ojos todavía estaban hundidos, todavía atormentados, pero eran sus ojos. Pequeña estrella, dijo. Sí, cuando lleguemos a los picos, no voy a poder ser gentil. Necesitaré ser lo que mi padre solía ser cuando llegaban las viejas guerras. Necesito que sepas que cuando lo veas, no es al hombre a quien estás mirando. El hombre al que estás mirando todavía está aquí. Solo lo estoy guardando por un tiempo. Lo sé, porque yo guardé a uno de los míos anoche en la taberna. Hay algo que nunca te he dicho, algo que mi abuela me hizo prometer que no le diría a nadie. No lo maté, pero le hice algo que no sabía que podía hacer. Y voy a tener que aprender a vivir sabiendo que puedo hacerlo. La mano de Kaylin subió a su mejilla. Cuéntamelo cuando tengamos tiempo, dijo. Escucharé durante todas las horas que necesites. Te tomaré la palabra. Se inclinó. La besó. Fue un beso pequeño, una sola presión de su boca contra la de ella, pero cuando sus bocas se encontraron, la marca en su cadera ardió, y sintió a través del vínculo todo el peso de lo que él había estado cargando por ella. Lo vio arrodillado en su cámara vacía durante la mayor parte de una noche. Lo vio caminando por los pasillos del torreón a la hora antes del amanecer, llamando su nombre hasta que los sirvientes se escondían de él. Lo vio en su caballo en un pueblo que ella no conocía, sosteniendo un pequeño trozo de papel con un dibujo de su rostro a un panadero que nunca la había visto. Lo vio de pie en la ventana de una torre a las 3 de la mañana diciendo las palabras «pequeña estrella» a un cielo vacío. Ella rompió el beso, apoyó su frente contra la de él. «Te oí», susurró, «todas las noches. Pensé que estabas soñando. Estabas diciendo mi nombre a la oscuridad y te oí». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «Entonces, sabes que nunca me detuve». «Lo sé». Cabalgaban el resto del día. Al final de la tarde, coronaron la cresta que marcaba el borde sur de los picos de sable, y Briseis vio el torreón por primera vez desde que se fue. La piedra gris, las 3 torres redondas, pero algo estaba mal. Las banderas eran del color equivocado. No eran el lobo negro de la casa de Kaylin. Eran el rojo sangre de la de Sarabin. Y sobre la puerta principal, donde la piedra de la casa de los picos de sable había colgado durante 9 generaciones, ahora había una segunda bandera, una blanca. Briseis no podía distinguir qué había en ella desde esa distancia, y le preguntó a Kaylin, y supo en el momento en que preguntó que no debería haberlo hecho, porque todo el cuerpo de Kaylin se convirtió en hierro contra el de ella. «No mires», dijo él. «¿Qué?» «Pequeña estrella, no mires». Pero ella ya lo había entendido. Una bandera blanca colgaba sobre una puerta en las viejas guerras de los picos de sable, solo con un propósito. Marcaba un ahorcamiento programado para el amanecer siguiente. La tela blanca se izaba la noche anterior para dar al condenado una noche para prepararse. La hermana de Kaylin, Nerina, de 11 años, con un pulmón malo. Sarabin había decidido, 3 días después de un golpe que no iba tan rápido como había planeado, eliminar la última pieza de influencia que cualquier otra persona tenía sobre ella. Briseis se giró en el caballo y puso ambas manos en el rostro de Kaylin. «Escúchame», dijo. «No vas a perderte esta noche. Vamos a tomar el torreón. Vamos a recuperar a tu hermana con vida. Y te vas a quedar conmigo mientras lo hacemos. Porque si tú te vas, yo me voy. Y no voy a ir a ninguna parte, Kaylin. Ni esta noche, ni nunca más». Su aliento salió entrecortado. «Di que me oyes». «Te oigo». Y al pie de la cresta, el primer explorador de sus jinetes leales restantes emergió de un bosquecillo de árboles con la mano levantada porque tenía noticias. Y las noticias no iban a ser buenas. La noticia del explorador fue que la bandera blanca no era solo por Nerina. Sarabin había anunciado un segundo ahorcamiento. Al amanecer, al lado de la hermana del Alfa, tenía la intención de colgar a la anciana que había sido la dama de compañía de la madre de Kaylin durante 30 años. Una mujer llamada Talis,
que había sido una de las primeras personas en el torreón en sospechar que algo le estaban haciendo a su alfa, y había pasado los largos meses pasando información a Basil. 2 ahorcamientos, 2 cuerpos en una sola horca a primera luz. Kaylin se sentó muy quieto en su caballo y escuchó esta noticia. Cuando el explorador terminó, Kaylin hizo 3 preguntas con una voz plana, clara y tranquila. ¿Cuántos de sus jinetes juramentados todavía estaban dentro del torreón? ¿Dónde estaba retenida su hermana? ¿Dónde estaba retenida Talis? El explorador respondió: 73 jinetes adentro, la mayoría en los cuarteles, un puñado en las antiguas perreras, algunos en el ala de los sirvientes, Nerina en la torre norte, Talis en las celdas frías debajo de la cocina. Kaylin asintió una vez. Haremos esto esta noche, dijo. Mi alfa, todavía quedan 3 horas para el atardecer. Si esperamos a la oscuridad total, duplicamos nuestras posibilidades. Haremos esto esta noche. No permitiré que mi hermana duerma una noche más en esa torre pensando que nadie viene. Basil, cabalgando a su lado, se aclaró la garganta. Mi alfa, Briseis no debería entrar en el torreón. Dejémosla con una guardia en el pueblo de abajo. No, dijo Briseis. Kaylin la miró. Voy a entrar. Me necesitas. Si los pulmones de tu hermana están mal y ha estado 3 días en una celda de piedra, va a necesitar una sanadora a los 10 minutos de que rompas esa puerta. La mandíbula de Kaylin se tensó. Tiene razón, dijo Basil en voz baja. Sé que tiene razón. Planearon el ataque en el cobertizo de la cabaña de un pastor. Basil había llevado un mapa aproximado del torreón dentro de su abrigo, doblado tantas veces que los pliegues eran translúcidos. Lo extendió en el suelo de tierra y sujetó las esquinas con piedras. El plan era simple, como lo son los planes desesperados. Basil guiaría a 12 jinetes a la poterna de la cocina, cerrada con un cerrojo que podía levantarse desde adentro con una piedra específica en la pared exterior. Tomaría las celdas frías y liberaría a Talis. 2 jinetes la guiarían hacia afuera. Kaylin llevaría a 20 jinetes a la torre norte, entrando como un lobo a través de una brecha en la pared exterior, rota en un deslizamiento de rocas hace 12 años y nunca reparada adecuadamente. Una brecha que los guardias del norte de Saravin no conocían. Briseis iría con Kaylin. Esperaría a la sombra de la pared exterior hasta que llegara la señal. Su trabajo era Nerina, nada más. No debía enfrentarse a ningún soldado, no detenerse por ningún herido, no volverse por ninguna voz que la llamara. ¿Y Lady Saravin?, preguntó uno de los jinetes. Kaylin no levantó la vista del mapa. Me ocuparé de ella cuando mi hermana esté a salvo. Se movieron en la última hora azul antes del atardecer. El acercamiento a través del deslizamiento de rocas fue lento. Kaylin llevó a Briseis los últimos 20 pies por la pendiente rota en su forma humana. La dejó detrás de una piedra angular derrumbada en la base de la pared exterior, presionó su boca en su frente y la miró durante una larga respiración. Si algo sale mal, si me oyes llamarte para que corras, corres. No vienes a buscarme, prométemelo. Ella no lo prometió. Lo besó en su lugar. Él cerró los ojos por un momento. Luego se transformó en su forma de lobo entre un paso y el siguiente, y los 20 lobos detrás de él también lo hicieron. Y se fueron por la pared y sobre ella en una inundación negra y silenciosa. Briseis esperó. Los 2 jinetes con ella, un joven llamado Brands y una mujer de cabello gris llamada Otay, se agacharon a cada lado de ella. El niño en su vientre se movía en círculos lentos. La marca en su cadera estaba caliente y constante. Oyó el primer grito desde dentro del torreón. Oyó el gruñido de un lobo y el grito de un hombre y algo pesado caer. Oyó un pequeño sonido agudo como una campana de señal. 3 toques, pausa, 3 toques, y la cabeza de Othay se levantó, y Othay dijo: «Esos somos nosotros». Se movieron. La puerta de la poterna estaba abierta. Un jinete que no conocía la sostenía. Pasaron, subieron las escaleras de piedra detrás de la torre norte. Pasaron 2 formas arrugadas en las piedras que Briseis no se permitió mirar. Subieron y subieron y subieron,
hasta que llegaron al rellano fuera de la celda donde Kaylin estaba en su forma humana con la puerta ya abierta y sus manos rojas hasta las muñecas. Dentro de la celda había un catre estrecho. En el catre había una niña. Era muy pequeña. Su cabello era oscuro como el de Kaylin. Sus labios estaban azules en los bordes. Sus ojos estaban cerrados. Kaylin tenía las manos en sus hombros. Nerina, Nerina, pequeña loba. Nerina, estoy aquí. Briseis fue al catre, puso su mano en el pecho de Nerina, cerró los ojos, encontró el pulmón, el malo, el que había estado luchando durante 3 días en el frío. Encontró el lugar donde la respiración se atascaba. Envió calor a él, lento y paciente, como su abuela le había enseñado. La respiración de Nerina se entrecortó, se estabilizó, se profundizó. El azul comenzó a desaparecer de sus labios. Sus ojos se abrieron. Miró a su hermano y dijo, con una voz pequeña y seca, «Te tomaste tu tiempo». Kaylin hizo un sonido que era mitad risa y mitad sollozo. Entonces una tercera voz habló desde el umbral. ¡Qué conmovedor! Briseis se giró. Lady Serafin estaba en el umbral de la celda. No vestía el vestido rojo sangre del estudio, sino cueros de combate, y en su mano derecha sostenía una ballesta que ya estaba amartillada. Y el virote de esa ballesta no era un virote ordinario. Su punta era de plata pálida y tallada. Y Briseis, que había sido nieta de una sanadora el tiempo suficiente para saber cómo se veía la plata trabajada en runas antiguas, comprendió en un instante lo que estaba viendo. No estaba destinado a Kaylin. El virote era más grueso que un virote de casa, más ancho. Había sido hecho para algo específico. Estaba destinado al niño en el vientre de Briseis. Sarabin sonrió. «Hola, pequeña estrella», dijo. «He estado esperando con ansias conocerte como es debido». Y su dedo se apretó en el gatillo de la ballesta. Briseis se movió. No hubo tiempo para pensar. Se interpuso entre la ballesta y el catre donde yacía Nerina, y levantó las manos frente a su vientre, y abrió la boca, y el silencio salió de ella por segunda vez en 2 días. El silencio fue más grande esta vez. Salió de ella en una ola que llenó la celda, y todo dentro de la ola se detuvo. El virote quedó suspendido en el aire. El dedo de Sarabin, que ya presionaba el gatillo, no completó el movimiento. Sus ojos se abrieron aún más y luego dejaron de moverse por completo. Por una larga respiración, la celda fue una pintura detenida. Briseis la sostuvo. No sabía que podía sostener una habitación entera antes. Sostener una habitación le exigía más. Podía sentir el calor en su pecho convirtiéndose en fuego, y el fuego en algo peligroso. Y comprendió de una nueva manera lo que su abuela había querido decir. No era solo que otros la temerían. El don le quitaría si usaba demasiado de una vez. «Kaylin», dijo, e incluso decir su nombre requería esfuerzo. «El virote». Kaylin cruzó la celda en un paso. Le arrancó la ballesta de la mano congelada a Sarabin. Atrapó el virote en el aire. Se giró y se los entregó a las manos temblorosas de Briseis. Ella cerró los dedos alrededor del virote de plata. Dejó ir el silencio. Sarabin se tambaleó cuando el mundo volvió a ella, y el grito que salió de ella no fue una palabra. Solo un sonido, el sonido que hace un halcón cuando una red cae sobre él. Se abalanzó sobre Kaylin con ambas manos curvadas como garras, y Kaylin le sujetó las muñecas sin esfuerzo y la hizo girar, y la inmovilizó de cara contra la pared de piedra. «Nerina», dijo Kaylin con toda calma, «cierra los ojos». Nerina cerró los ojos. Kaylin no mató a Sarabin. Matarla sería una misericordia. Kaylin no estaba de humor para misericordias. Le ató las muñecas a la espalda. Le ató los tobillos. La amordazó con una tira de sus propios cueros de combate. Luego la levantó, sin delicadeza, y la dejó en la esquina de la celda sobre las losas. «Serás llevada al salón del consejo», dijo. «Te sentarás en la silla de los testigos. Oirás cada cargo leído. Oirás testificar a la dama de compañía de mi madre. Oirás testificar a Basil. Oirás testificar a la casa que encarcelaste. Oirás testificar a la sirvienta que intentaste matar. Y te sentarás en esa silla y escucharás hasta que no quede ninguna mentira en ti. Entonces serás juzgada.
y vivirás lo suficiente para entender cada parte de lo que construiste y cada parte de cómo se derrumbó. Los pálidos ojos de Sarabin sobre la mordaza no mostraban miedo. Estaban furiosos, pero no asustados. Eso molestó a Bryce Hayes más de lo que lo habría hecho el miedo. Kaylin pareció sentirlo también. Le dio la espalda a su prisionera y se acercó a Bryce Hayes y Nerina, y levantó a su hermana con cuidado del catre y la tomó en sus brazos. Bryce Hayes se metió la ballesta bajo el brazo con el virote de plata sostenido con cuidado entre dos dedos. «Bajamos», dijo Kaylin. Descendieron la torre en silencio. Al final salieron al patio. El patio estaba lleno de lobos. Los de Kaylin. Cada lobo de los picos de sable que había sido encarcelado, escondido o retenido a punta de cuchillo durante los últimos 3 días, estaba suelto y de pie, girándose como un solo cuerpo hacia la puerta de la torre, mientras su alfa salía con su hermana en brazos y su compañera detrás de él, y la bruja que había tomado su torreón atada entre 2 jinetes. Basil estaba al frente de ellos. Su costado estaba vendado de nuevo. Talis estaba a su lado, temblando pero erguida, sus delgadas manos blancas cruzadas en su cintura. El patio estaba en silencio. Kaylin dejó a Nerina en el suelo, manteniendo un brazo alrededor de sus hombros. Miró a los lobos reunidos. Abrió la boca para hablar, y Sarabin, silenciosa hasta ese momento, con la boca amordazada y las manos atadas, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, alrededor de la mordaza, con los ojos, una sonrisa que decía que el juego no había terminado. Y desde arriba, desde el parapeto de la alta muralla que corría por el lado oeste del patio, una voz gritó con un duro acento norteño que Bryce Hayes había oído antes. «¡Suelten a la prisionera!», gritó la voz, «o el niño muere». Bryce Hayes miró hacia arriba. En el parapeto había un hombre alto con un abrigo de cuero oscuro y el pelo del color del óxido húmedo, y en sus brazos tenía un niño. No Nerina, un niño diferente, un niño pequeño, quizás de 7 años, de pelo oscuro, delgado, aterrorizado, inerte en los brazos del cazador. El mozo de cuadra que había estado demasiado somnoliento para levantar la cabeza la noche que Bryce Hayes salió del torreón. El cazador tenía su daga curva en la garganta del niño. Y el cazador, Bryce Hayes se dio cuenta con un frío horror deslizante, era el mismo hombre que había inmovilizado en la taberna. Sarabin no había enviado un cazador, había enviado 2, y había mantenido uno aquí, escondido, precisamente para este momento. Siempre había planeado perder la torre. Solo había estado ganando tiempo. «¡Suéltenla!», gritó de nuevo el cazador, «o este niño no verá otra respiración». Kaylin se quedó absolutamente quieto. Bryce Hayes sintió el vínculo arder. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Sintió a través de la marca el cálculo que ocurría en él. La forma en que medía la distancia al parapeto contra la velocidad de una daga en una pequeña garganta. Sabía que el virote de plata en su mano no iba a ser suficiente, y el don en su pecho estaba casi agotado. Pero tenía una cosa más. Levantó la ballesta. Nunca había sostenido una en su vida. Sus manos temblaban. Colocó el virote de plata en la ranura. Levantó el arma. Encontró al cazador en el parapeto. Encontró en su pecho una quietud que no era el viejo don, sino algo nuevo. Algo que había nacido en la taberna y crecido en la cresta y se había abierto por completo en las escaleras de la torre. Exhaló. El cazador, al ver el arma levantada, rió. Estaba demasiado lejos. El disparo era imposible. El niño en el vientre de Bryce Hayes pateó una vez. Ella disparó. El virote dio en el blanco y el cazador cayó hacia atrás del parapeto sin hacer ruido. Y el niño cayó hacia adelante sobre las piedras. Y 2 de los lobos de Kaylin ya se estaban moviendo, atrapando al niño antes de que pudiera tocar el suelo. El patio mantuvo el silencio de un lugar donde algo acababa de terminar que no podría haber terminado de otra manera. Bryce Hayes bajó la ballesta. Kaylin se acercó a ella en 3 pasos. Le quitó el arma y la dejó en las losas. La rodeó con ambos brazos. «Pequeña estrella», dijo. «No fallé. Lo vi. El niño lo hizo. El niño movió mis manos al final.
Kaylin se quedó muy quieto contra ella. Se apartó. Miró su vientre y luego su rostro, y ella lo vio entender lo que acababa de decirle. Nuestro hijo, dijo. Nuestro hijo es algo, Kaylin. No sé qué, pero es algo. Y ha estado despertando en mí durante días. Y creo que va a hacer mucho para llevar y mucho para amar. Él puso su mano en su vientre. El niño presionó contra su palma como si lo saludara. Y Kaylin, alfa de los picos de sable, guardián de un vínculo que un alfiler de plata y un vestido rojo sangre no habían podido deshacer, apoyó su frente contra la de ella en el patio ensangrentado y comenzó, muy silenciosamente, a reír. La risa no era la risa del estudio, era la risa del huerto de manzanos. Era la risa que había estado extrañando durante mucho tiempo. El salón del Consejo de los Picos de Sable escuchó el juicio de Sarabin 3 días después. Duró 7 horas. Tallis testificó. Vasil testificó. 6 miembros del Consejo que habían estado encadenados testificaron. El cuerpo del cazador de pelo rojizo fue identificado como un hombre juramentado de una casa de las tierras altas que había estado pagando a la familia de Sarabin durante 12 años. El alfiler de plata fue presentado. Fue roto sobre la piedra del consejo por la propia mano de Kaylin. Sarabin se sentó en la silla de los testigos y no dijo nada durante la mayor parte de las 7 horas. Y cuando habló al final, solo dijo que no había hecho nada que sus abuelas no hubieran hecho antes que ella en las viejas guerras, y que el consejo era libre de hacer lo que quisiera. El consejo hizo lo que quiso. La despojó de su nombre, de sus posesiones, de su título, del derecho a cambiar de forma. La exilió a una pequeña casa de piedra en la costa norte, donde un guardián de confianza viviría con ella el resto de su vida, y donde se le permitiría papel, tinta y libros, pero no visitas. Bryces observó la sentencia desde un alto asiento junto a Kaylin. Aún no era su esposa a los ojos del consejo. Eso llegaría. Pero el consejo ya la había aceptado, porque habían visto a Kaylin entrar en el salón con su mano en la de él, y habían visto sus hombros, por primera vez en una larga temporada, ser los hombros del hombre al que habían jurado lealtad. Esa noche, en la cámara que había sido de la madre de Kaylin, Kaylin se arrodilló a los pies de Bryce sobre una alfombra de lana y le pidió que completara el vínculo. Ella lo había estado esperando. No había esperado que él lo pidiera. Había asumido que simplemente tomaría su mano, la llevaría a la cama y dejaría que el vínculo se completara solo. En cambio, se arrodilló y tomó ambas manos de ella en las suyas y dijo muy silenciosamente: «Te di una marca sin decirte lo que iba a hacer. Lo hice en un huerto de manzanos y pensé que era una promesa y fui un tonto. No volveré a hacer eso. Si quieres que el vínculo se complete esta noche, lo completaré. Si quieres esperar hasta que nazca el niño, esperaremos. Si quieres que lleve este medio vínculo el resto de mi vida, porque no confías en mis dientes en tu piel una segunda vez, lo llevaré. Dime lo que quieres». Ella lo miró. «Kaylin», dijo, «levántate del suelo y ven a la cama». Él fue a la cama. El vínculo se completó en la oscuridad bajo una manta que su abuela habría reconocido como de buena lana. Cuando sus dientes se cerraron en el lugar donde su cuello se unía a su hombro, sintió que el vínculo se completaba. Y sintió todo lo que él había sentido por ella verterse en ella. Y sintió todo lo que ella había sentido verterse en él. Y durante mucho tiempo después, ninguno de los dos pudo hablar. Vio, a través del vínculo completado, la noche en que él se había despertado en el estudio con el sabor a hierro en la boca. Vio la mañana en que él había estado en su cámara vacía con la piedra de río en la mano. Vio la primera semana de su búsqueda, cuando todavía creía que la encontraría en cuestión de días. Vio el segundo mes, cuando había dejado de dormir por completo. Vio el tercer mes, cuando Vasil había acudido a él al amanecer y le había dicho: «Mi alfa, debes comer». Y Kaylin había dicho: «Comeré cuando la haya encontrado». Y Vasil había dejado un tazón de caldo y había dicho: «Entonces come un tazón para que puedas encontrarla». Y Kaylin había comido solo porque Vasil se lo había pedido. Se vio a sí misma a través de sus ojos, no una sirvienta. Alguien cuya risa en el huerto de la cocina
le había hecho comprender que el resto de su vida no iba a ser lo que su padre había planeado para él. Él también la vio a ella, vio la floración del endrino, vio los perros de Oksana, vio a la pequeña Tammy con su mano tranquila en la de Briseis, vio el pasto al atardecer y los ojos en los árboles, vio el sótano de la taberna y al hombre de pelo rojizo en las losas. Comprendió lo valiente que había sido al levantarse de ese largo duelo y caminar hacia él de todos modos. Durmieron después. Por primera vez en una larga temporada, Kaylin durmió toda la noche. La reconstrucción del torreón tomó la primavera y la mitad del verano. El pulmón de Nerina, con los tés de Briseis y la mano de su hermano en su cabello cada noche durante un mes, sanó mejor de lo que había estado desde la muerte de su madre. Talis reasumió su puesto con una dignidad tan feroz que nadie se atrevió a mencionar las celdas frías. A Basil se le dio la antigua casa de huéspedes junto al huerto de manzanos como recompensa, y criaba abejas allí porque siempre había querido criar abejas. El consejo anuló el anuncio de unión que nunca se había pronunciado. Las banderas de los picos de sable se volvieron a colocar sobre la puerta. La bandera blanca fue quemada en un brasero y las cenizas esparcidas en el río. Al final del verano, en una noche cálida, cuando las estrellas eran espesas y los grillos ruidosos, Briseis se puso de parto. El parto fue largo. Oksana, que había subido de Myrddin expresamente para esto, sostenía una de sus manos. Talis sostenía la otra. Kaylin caminaba de un lado a otro. Cerca del amanecer, Briseis dio a luz a una hija. La hija tenía el cabello oscuro de Kaylin y las manos de Briseis. Y cuando lloró por primera vez, la marca en la cadera de Briseis pulsó una vez y luego se silenció por primera vez en un año, porque el vínculo se había asentado total y finalmente en el lugar que había estado tratando de alcanzar. Kaylin se arrodilló junto a la cama, miró a su hija, miró a su compañera. Cuando finalmente habló, dijo, ¿cómo la llamamos? He estado pensando en eso, dijo Briseis. Quiero llamarla con una palabra que mi abuela solía usar cuando estaba contenta con algo pequeño. Una palabra sencilla. Quiero que tenga un nombre que le recuerde que vino de una mujer que vivió en una cabaña con techo de juncos en un valle donde se encontraban dos ríos y que fue amada por un hombre que habría derribado el cielo para encontrarla. Dime la palabra. Sable. Él rió. Era la risa del huerto de manzanos. Sable de los picos de sable, dijo. Sí, pequeña estrella. Sí. Se inclinó sobre la cama y presionó su boca en la frente de Briseis y luego en la frente de su hija y luego en la marca en la cadera de Briseis, que había sido una herida de vergüenza durante una estación y una linterna durante la primavera y el verano, y que ahora era, por fin, una tranquila cicatriz plateada. Afuera, más allá de la ventana de la torre donde él había estado de pie durante la larga noche diciendo su nombre a la oscuridad, la primera luz del amanecer llegaba sobre los picos. No fue el aullido de muchos lobos lo que marcó la mañana. Fue el sonido de un anciano en una cabaña junto a un huerto de manzanos encendiendo un fuego en su hogar para calentar agua para el té y tarareando para sí mismo la melodía de una canción que los picos de sable no habían oído en 51 años. La melodía que su propia madre le había tarareado de niño. La melodía que un hombre tararea cuando el mundo por fin se ha arreglado de nuevo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado la historia.